eres bueno, 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 bueno. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, los versículos del 5 y 6. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. En esta tarde le hemos titulado a la exposición de la siguiente manera: una lección de fe. Una lección de fe. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dos versículos muy reveladores, y que no solamente nos habla por ser palabra de Dios, sino que nos podemos identificar con ellos. Porque primeramente, según como nos presenta Lucas, los apóstoles, o sea, aquellos que el Señor había escogido para que eventualmente ellos también continuaran la obra de llevar el Evangelio, de llevar la gran comisión, que ellos fueron entrenados, que ellos fueron capacitados durante esos años del ministerio terrenal de Jesucristo. Uno podría pensar, ¿verdad?, puesto por la imagen que uno puede hacerse de ellos, que ellos no tuvieran algunos momentos de fragilidad humana, que no hayan tenido momentos en los cuales ellos también pidieran, solicitaran de Dios, en este caso en la persona de Jesucristo, que los ayudara a cumplir la voluntad del Señor. Y allí específicamente en el verso 5, en esa aseveración o esa declaración de los apóstoles hay una petición. Y la petición que le dan es la siguiente: aumentanos ¿qué? La fe. Aumentanos la fe. ¿En qué contexto, para poder entender esta petición de parte de los apóstoles, tendríamos que verlo dentro del contexto, ¿verdad?, de lo que se da esta situación? Y créanme que a medida que yo lo esté compartiendo con ustedes, nos vamos a seguir identificando. Recordemos, Jesucristo los llamó, como dije al inicio. Jesucristo los escogió. El mismo Evangelio, específicamente el Evangelio de Marcos, dice que el Señor, luego de haber estado una noche orando, dice que llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. O sea que en ese texto podemos apreciar este orden que tuvo el Señor con ellos. Llamó a los que Él quiso. O sea, cada uno de ellos fueron llamados por Dios por la prerrogativa de su soberanía. Lo segundo es que los llamó para tener una comunión con Él, para que estuviesen con Él. Y tercero, los envió para que predicasen el Evangelio. Jesucristo dedicó varios años en la capacitación, en la administración de estos hombres. Y en la medida en que estos hombres se iban aprendiendo no solamente la responsabilidad de lo que se le iba a delegar, sino también lo que conllevaba ser un discípulo de Cristo. O sea, esas demandas, porque es un privilegio servir a Cristo, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Jesucristo estableció unos distintivos, unas particularidades de aquellos que le sirven. Por ejemplo, Él mismo dijo que el que quiera seguir en pos de Él tenía que negarse a sí mismo,
tomar la cruz y ¿qué? Y seguirle. Ese texto lo hemos escuchado tantas veces que posiblemente por la familiaridad que tenemos ha perdido su fuerza. Pero Jesucristo lo que le estaba diciendo en ese momento a las multitudes, o sea, porque mucha gente lo estaba siguiendo, pero él quiso hacer claro cuál era la marca de un verdadero seguidor de Cristo. Primeramente, si alguno quiere seguir en pos de mí, o sea, quiere realmente estar en mis caminos, niegas a sí mismo, que tiene que ver con un acto de ¿qué? De desprendimiento del yo para que haya una total identificación con el él. O sea, yo me desprendo de mí mismo para entonces identificarme con ¿quién? Con Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para agradar a aquel que murió y resucitó por mí. Así que entonces seguir en pos de Él es identificarme completamente con Él. Segundo, tomar la cruz implica que estamos identificándonos con su sufrimiento. O sea, Jesucristo sufrió por causa del desprecio de la humanidad, ya que lamentablemente Él vino, aunque Él vino para bendecir, Él vino para perdonar, Él vino para reconciliar al mundo con el Padre a través de su sacrificio, pero tristemente, como dice el Evangelio de Juan, ellos abrazaron más las tinieblas que la luz, porque no quieren arrepentirse, no quieren confesar sus pecados, no quieren dejar esa antigua manera de vivir. Entonces la vida y el discipulado cristiano conlleva llevar la cruz, y la cruz es identificarnos también con su sufrimiento, identificarnos con todo aquello que también afectó a Cristo, pero también por lo que Él tuvo pasión. Porque la cruz no solamente es el sacrificio y el sufrimiento, tiene que ver con la pasión. Porque lo que llevó a Cristo a la cruz fue la pasión que Él tenía por hacer la voluntad del Padre. Aunque Él lo sufrió, Él estaba apasionado por obedecer al Padre y estaba entregándose por amor por todos nosotros. No todos por los que creyeron inmediatamente en Él, sino también por cada uno de nosotros que hemos creído muchos siglos después de este evento histórico. Y en esa cruz dice, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces seguir es un término presente, es continuo. Seguirle implica, como le hemos dicho en otras exposiciones, Él va al frente, nosotros vamos detrás. Él es el Señor, nosotros somos sus seguidores. ¿Qué ocurre dentro del contexto de nosotros como humanos, aun cuando tenemos todo el mejor deseo del mundo de tomar esa cruz, e inclusive la hemos aceptado porque Dios mismo nos ha llamado por su gracia, su Espíritu Santo está regenerando nuestros corazones, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer? Sin embargo, encontramos que esa preciosa invitación de tomar la cruz a veces se nos hace muy difícil llevarla a cabo. Y todos tenemos que ser honestos con esto. O sea, es una hermosa invitación, la hemos aceptado, pero una vez que estamos caminando ese camino de la cruz, muchas veces se hace bien difícil. De hecho, es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestras debilidades, luchamos con nuestros pecados. Ahora, dentro de lo que es ser un discípulo, en el contexto del Evangelio según San Lucas, anterior a este verso, el Señor mismo le habló de unas situaciones que conllevan también mucha fe y mucha entrega al Señor. Y una de ellas es que el que no seamos tropiezo aquellos que fueran lo que Él llama los pequeños de la fe. O sea, en el capítulo 17, verso 1, Él le dice, ustedes tienen una gran responsabilidad como discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a nuestros pequeñitos. O sea, que tomar la cruz y seguir a Jesucristo conlleva que nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre aquellos que estamos influenciando. Tenemos que ser de testimonio, no podemos ser tropiezo. O sea, tenemos que ser lo mejor posible
para evidenciar y poder mostrar el carácter de Cristo a los demás, de manera que no vean en nosotros una contradicción y por ese motivo otros tropiecen. Y eso, mis queridos hermanos, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad y puede ser una gran carga. Porque tú y yo reconocemos cuáles son nuestras debilidades. Es como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulos 7 y 8, cuando él dijo que muchas veces en él está el querer hacer el bien, pero sin embargo a veces no puede. Porque sabe lo que debe hacer, pero en él todavía queda esta situación de pecado, esta situación de la carne que le impide hacer plenamente lo que él sabe que debe hacer. Y queremos hacerlo, mis queridos hermanos, pero tenemos que reconocer que se nos hace muy difícil. Pero no solamente eso, sino vamos a añadirle otra cosa que está en el capítulo 17, pero esta vez en los versos 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermano, eso humanamente hablando no es fácil. Porque cuando alguien nos ofende, crea unas profundas heridas en nuestro corazón, emocionalmente hablando. Nos crea desconfianza, nos crea inseguridades. Nuestra tendencia humana es sencillamente yo separarme de los que me han agredido emocionalmente, de aquellos que me han hecho sufrir para protegerme. Y en ese sentido es legítimamente correcto. Pero el Señor está diciendo que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. O sea, humanamente hablando, lo lógico y hasta lo justificable es ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú me ofendiste, tú me agraviaste, pues yo te voy a responder con una ofensa. Porque yo me sentiría vindicado, yo me sentiría realmente satisfecho. Pero no, lo que el Evangelio me dice a mí es que el que me ofende, yo tengo que perdonarlo. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciéndole, me arrepiento, perdónale. Entonces, lo reconocemos como algo correcto. Lo reconocemos como algo noble. Reconocemos que es lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Y muchas veces lo logramos hacer, pero tenemos que reconocer que a otras veces no se nos hace tan fácil hacerlo. Y esto es algo que le ocurre desde los ministros más reconocidos que usted ve en YouTube y lee en sus libros. Ellos que le prescriben también perdón y le prescriben que tenemos que agradar a Dios. Ellos también tienen unas luchas, como lo tuvieron los apóstoles de Cristo. Y cada uno de nosotros hemos tenido también. Así que nada más viendo estas áreas de lo que conlleva ser un discípulo de Cristo, lo que conlleva sufrir por Cristo, lo que conlleva ser el testimonio de Cristo ante los demás para no ser tropiezo, lo que conlleva que a los que me ofendan, en lugar de yo devolver mal por mal, yo tengo que entonces perdonarle. Déjeme decirle algo, yo concluyo con mis compañeros ahí, mis hermanos y los apóstoles, hagiógrafos, escritores sagrados. Yo también diría, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Por eso, en este aspecto, mis queridos hermanos, lo que queremos reflexionar, yo veo que esta petición es una petición sincera. Y qué bueno que cuando nosotros hacemos lectura de los evangelios y lo hacemos tal y como está, sin ningún tipo de prejuicio y comentario ajeno a lo que el texto dice, nosotros nos podemos identificar con ellos. Porque algunos predican de estos textos y aquellos que lo hacen se proyectan como si fueran perfectos, como si ellos no necesitasen que se le aumentase la fe. Y eso es completamente falso. Todos los que estamos detrás de un púlpito debemos y le pedimos a Dios todos los días aumentarnos la fe. Porque lidiamos con nuestra humana debilidad y tenemos que lidiar con las contradicciones de los seres humanos que pastoreamos y tenemos que lidiar con ¿qué? Con una sociedad que está en contra de los preceptos de Dios. Y el Señor lo sabe. El Señor está consciente de ello y le pedimos al Señor, aumentanos la fe. Por lo tanto, es una petición sincera. E inclusive dentro de lo sincero que es esta petición, es lógica. Es lógica.
Imagínense que usted, mis queridos hermanos, y aquí estoy haciendo yo una analogía del gimnasio, de lo que es el ejercicio. Y que los que han levantado pesas saben que hay un elemento de progresión en los entrenamientos físicos, y es que el cuerpo está hecho para cada día ponerle más carga. Porque si no, el cuerpo entonces se acostumbra. O sea, hay personas que han ido a un gimnasio y los primeros días pueden ver cambios, pero si ellos no hacen alteraciones a las rutinas de ejercicio, no van a experimentar más cambios. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra, se adapta. Entonces tú tienes que exponerlo a otros estresores, tú tienes que exponerlo a otras cargas de ejercicios para que el cuerpo siga, ¿qué? Respondiendo. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? En la vida cristiana, sencillamente, si nosotros como discípulos de Cristo, en la vida, mis queridos hermanos, la vida nos da fuerte, la vida nos lleva a un punto que sencillamente nosotros pues queremos crecer. Pues lógicamente, cuando tú estás en un banco y tú ya le das con 100 libras, pero ya el cuerpo te dice, levanta un poquito más, llega un momento en que tú puedes, pero tú necesitas a alguien que te ayude. Tú necesitas a alguien que te socorra, alguien que te diga, mira, ayúdame a hacer estas 2 que me faltan. O sea, necesitas asistencia para poder sobrepasar tus límites, para llegar a otros niveles. Mis queridos hermanos, en la vida, como le digo, aún en la vida cristiana, necesitamos muchas veces y le pedimos a Dios, auméntame la fe, por favor, ven a mi asistencia. Ayúdame, Señor. Porque déjenme decirles, mis queridos hermanos, la vida cristiana jamás fue diseñada para vivirla por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu Santo ¿de qué? De Dios. Entonces, viendo esta noble petición, porque es noble, es sincera, es lógica, también entonces a esta petición tenemos que reflexionar cuál fue la contestación de Jesucristo. Y la contestación de Jesucristo, en lugar de decirle, no, le voy a dar una porción más grande de fe, como si esto fuera por cantidades. Él está diciendo, el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, qué interesante que el Señor, en lugar de contestarle y decirle, pues mira, yo te voy a aumentar la fe, te voy a dar más cantidad de fe, lo que está diciendo, no, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, a esto yo le llamo una lección de fe. O sea, el Señor en todo su ministerio se destacó por ser esencialmente un maestro, por enseñar lo que tiene que ver con ¿qué? Con los principios de la fe, de lo que es el discipulado, de lo que tiene que ver la vida cristiana, de lo que consiste el reino de los cielos. Y aún en esa petición que es, como le dije, sincera y lógica, el Señor aprovecha para enseñar a ellos y a nosotros, darnos una enseñanza y una lección de ¿qué? De fe. ¿Y qué es la lección de fe que el Señor le comparte a sus discípulos? Primero es que la fe no es una cuestión de cantidad. Tampoco es una cuestión como si lo hubiéramos decir de calidad, sino que la fe, lo que es necesario es que esté presente. Escúcheme bien. La lección de fe, primeramente, que apreciamos del pasaje es que para Jesucristo lo importante es la presencia de la fe. ¿De dónde inferimos esto? Bueno, del texto que dice, si tuvieres fe, antes de decir como un grano de mostaza, lo importante es si tuvieres fe. O sea, nosotros los seres humanos estamos pensando siempre en cantidades, en calidad, en extensión. No, él dice, no, primero, ¿hay fe o no hay fe? Eso es lo que tenemos que apreciar. O sea, aquí no es cuestión de la cantidad, sino si está presente esa fe. La fe, de acuerdo a las Escrituras, como dice en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
No es por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. La fe es un don de Dios. O sea, lo primero que tenemos que analizarnos si nosotros estamos en la fe. No si cuánta fe tenemos, sino si estamos en la fe. Si hemos nacido de nuevo, esa fe está ahí. Aunque para nosotros parezca débil, pero nunca hay una fe débil. Lo que hay es fe. Porque en una ocasión Jesucristo mismo se movía en dirección para asistir a una necesidad de un hombre que su hija estaba gravemente enferma. Y la multitud lo apretaba. Y entre esa multitud se encontraba una mujer que llevaba años con una condición de un flujo de sangre que le estaba drenando física y emocionalmente. Y ella lo que dijo es, si tan solamente tocare el borde de sus vestiduras, yo seré sana. O sea, y podríamos decir, mis queridos hermanos, que nada más con ella decir, mira, si tocar el borde de sus vestiduras, alguien podría decir, fíjate, una fe pequeña la salvó. Eso no fue una fe pequeña, tampoco fue una fe grande, eso fue fe. ¿Por qué? Porque ella creyó que el estar en presencia de Jesucristo, en contacto con Él, era suficiente para que su condición cesara. Y dice la historia que cuando tocó el borde de su vestidura, que lo contrasta con una gran multitud de gente que oprimía a Jesucristo, que lo tocaba, todo el mundo lo tocaba, pero el Señor hace algo bien notorio y le dice, alguien me ha tocado. Y uno de los discípulos dice, pero Señor, si todo el mundo te apretuja y te está tocando. Y él dijo, sí, pero este toque es diferente. De mí salió poder. O sea, todo el mundo le tocaba y apretaba, pero hubo una mano de fe. Una mano tímida ante los ojos de los hombres, pero que grande delante de Dios. Porque creyó de todo corazón que Jesús podía hacerlo. Y el Señor, lo que era algo anónimo, lo hizo público. Y dijo, grande es tu fe, sé sana. Gloria a Dios. O sea, lo que nos dan los evangelios aquí es tener fe. La pregunta que nos hacemos y nos debemos hacer cada uno de nosotros, si es que tenemos fe. Si hemos nacido de nuevo y nos hemos acercado mirando al cielo para pedir ser rescatados por el Padre por medio de Jesucristo y nos hemos agarrado con Él, sencillamente esa fe salvadora que nos llevó a los pies de Cristo es una fe que nos va a acompañar en el resto de nuestros días. Claro que habrá momentos que no nos sentimos emocionalmente bien y pensamos que nuestras emociones han dictado nuestra fe. Pero nuestra fe no tiene que ver con nada hormonal. Nuestra fe no tiene que ver con nada físico. Nuestra fe tiene que ver con convicciones. Porque, mis queridos hermanos, mucha gente confunde fe con sentir. Y hay momentos en que sí, nos sentimos una euforia y wow, y celebramos la fe y la gozamos. Pero quiero decirles que aún en las lágrimas de un creyente puede haber grande fe. Aún en los momentos de duda, y usted dirá, eso es paradójico, sí. Aún en los momentos de duda puede haber una gran fe, porque no puede haber duda si no hay confianza. Entonces, aunque se pasen por momentos de sombra, de muerte, por momentos oscuros, por momentos difíciles, esa fe de lo que el apóstol Pedro describe que es reluciente como el oro, se va a refinar para su gloria. Porque la prueba lo que hace de la fe no es que la mata, porque no puede eliminar lo que no ha producido. Nuestra fe viene del cielo. Y lo que hace la prueba, que aunque dolorosa, aunque nos angustie, es sacar una fe preciosa para su gloria. Y sale reluciente, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿qué? Para bien. Así que lo primero que hemos podido apreciar aquí es que la fe no es una cuestión de calidad ni de cantidad, de decir, no, es que necesito una fe como si fuera del tamaño de una ceiba o yo necesito una fe del tamaño de un avión. Él dice aquí, hasta lo compara con el elemento de una semilla tan y tan pequeña como el grano de mostaza, y tampoco vayamos entonces a tratar de quedarnos y requedarnos en el grano de mostaza, sino en lo que Él quiere enseñarnos. Si tienes fe, ¿tienes fe?
¿Se acuerdan en todos los demás encuentros de Jesús con la gente? Si tuvieres fe, para el que cree, todo es posible. That's it. En otro caso, antes de seguir con el siguiente punto, mis queridos hermanos, había un hombre que era un centurión que tenía a su siervo gravemente enfermo. Y unos religiosos se presentaron ante Jesús y le dijeron, mira, el siervo de este hombre está gravemente enfermo. Y yo creo que él merece que tú vayas donde él y le sanes su siervo. Porque él nos construyó una sinagoga. En otras palabras, dentro de la teología de esas personas que se presentaron a llevarle la petición a Jesucristo, estaba basada en que sí Jesús tenía el poder, pero que tenía que obrar de acuerdo a que ese hombre se lo merecía, porque había invertido dinero en construir una sinagoga. En otras palabras, el favor de Dios está condicionado a nuestras obras. Pero le voy a decir algo, el centurión tenía una teología muy diferente a los de esas personas. Le dijo, no. No es necesario que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. A lo cual el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado una fe que tan hermosa. O sea, todo se basa en que en la fe, en la confianza en Dios, en que haya fe. Y termino con esto para pasar al siguiente punto. Cuando el Señor dijo en una ocasión, cuando el Señor regresare, ¿hallará fe en la tierra? O sea, confianza plena en el Señor. La obra de Cristo, la iglesia del Señor, nace por fe, se sostiene por fe y continúa en fe. Porque como está escrito, el justo por su fe vivirá. Ahora, no solamente hemos podido apreciar la presencia de la fe, sino que también, escuche bien y pueda notar, Jesucristo hace énfasis en la acción de la fe. Él le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis, dice, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Aquel que tiene fe actúa de acuerdo a la fe. O sea que la lección de la fe primeramente no es sobre cantidad, repetimos, sino la presencia de esa fe en el corazón de la vida. Lo segundo es que esa fe actúa. Esa fe mueve montañas. Y ciertamente no estamos hablando de montañas literales, pero sí, dentro de la literatura bíblica, las montañas siempre se han representado como los grandes retos que tenemos en la vida. O sea, si tú tienes fe, tú tienes esa confianza en el Señor, entonces el pueblo que conoce a su Dios, como dice en el libro de Daniel, se esforzará y actuará. No hay tal cosa como una vida que diga que tiene fe y sencillamente es pasivo en esa fe. O sea, alguien que diga, no, yo tengo fe, pero sin embargo nunca procede en confianza en el Señor, de acuerdo a Santiago en su epístola, esa fe no está viva, esa fe está muerta. Santiago dijo en su epístola, ¿de qué vale que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Siempre hubo mucha controversia con ese texto y esas conclusiones de Santiago, porque algunos interpretaron que hubo una aparente contradicción en el concepto de la fe, como lo tenía Pablo y lo tenía Santiago, ya que Pablo dice que la salvación es por la fe sola. Y para algunos, Santiago daba la impresión que la fe, la salvación era la fe más las obras. Pero el énfasis de Santiago es que si tú tienes fe, oye, se va a mostrar en acciones. La fe no es algo que tú simplemente intelectualmente asimilas y dices, no, yo tengo fe, yo tengo fe. No, mi hermano, los que tienen fe actúan. Plantar una iglesia es un acto de fe. Venir a congregarse es un acto de fe. Compartir el evangelio es un acto de fe. Aportar para la obra del Señor con nuestro tiempo, talento y tesoro es un acto
de fe. Ayudar a aquellos que se encuentran en necesidad por causa de nuestra empatía, nuestro compromiso con el Señor, es un acto de fe. El movernos en la dirección que Dios nos está llevando, aun cuando aparente que hay unas murallas grandísimas como las de Jericó, si el Señor dice que nosotros caminemos, vamos a caminar, porque no es asunto nuestro derribar esas murallas, eso es asunto de Dios. Y en innumerables ocasiones a través de las Escrituras está el aspecto de la imposibilidad ante los ojos del hombre y ante ellos, y lo que pueden lograr a través de la fe, creyéndole al Señor, como dice en Hebreos capítulo 11. Nunca, mis queridos hermanos, déjenme decirles, nunca a los creyentes las cosas humanamente se les hacen fáciles. A los creyentes, Dios ante las situaciones imposibles nos ha equipado con fe. Cuando dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, y me remonto al tiempo del Éxodo, que Moisés estaba frente al pueblo y los egipcios venían detrás de él con Faraón y toda su furia, y toda su ira y todo su poder, y ellos están huyendo y de momento se encuentra con el obstáculo del Mar Rojo. Ahí Moisés se detuvo para orar y el Señor lo que le dijo: no es tiempo de orar, dile a mi pueblo que marche. El autor de los Hebreos, haciendo teología y aplicándola al contexto de lo que necesitaban sus audiencias en ese momento acerca de animarles a continuar en fe, él dijo lo siguiente: por la fe los israelitas caminaron como por tierra seca. Dice por la fe. O sea, en otras palabras, el mar estaba de frente, Dios le dijo que caminaran y ellos se mojaron los pies, porque otra cosa, eso no se abrió antes de mojarse los pies. Se abrió cuando ellos entraron al agua. Muchos quieren decir dicen, tienen fe, pero Señor, ven acá, yo quiero que tú me des todos los detalles de lo que tú vas a hacer. No. Lo que tenemos que estar plenamente convencidos es que Dios nos ha llamado a hacer lo que vamos a hacer. Si Dios nos llamó a hacer lo que creemos que debemos hacer, Dios va a respaldar. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos entraron y se abrió. Y ellos entraron como por tierra seca. Y los egipcios, intentando hacer lo mismo, se ahogaron ellos. Porque los incrédulos no caminan por la misma vía de los que tienen fe. ¿Oye? No. Los que tienen fe se les abre el Mar Rojo. Los que tienen fe dentro del propósito eterno de Dios caen las murallas de Jericó. Porque Dios no dejó de enseñarle al pueblo a confiar en Él, porque eso fue Moisés. Y en el caso de Josué, cuando encontró las murallas de Jericó, que era el plan de Dios, no encontró a Jericó abierto. Encontró a Jericó con las puertas cerradas, bien cerradas. Eso dice el libro de Josué. No solo que estaban cerradas, bien cerradas. Alguien podría ver en este aspecto hoy día un creyente solamente de redes sociales y ve una puerta bien cerrada y dice, no, esta no es de Dios, olvídate de eso. No, y si trato de hacer otra cosa más allá de eso, pues entonces estoy en contra de la soberanía divina y haría todo un ejercicio intelectual. Los conozco bien. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Dios había prometido esa tierra. Ellos la iban a ocupar. Pero resulta que Dios soberanamente permitió que estuviera bien cerrada. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera a confiar más en Dios. Antes de la caída de esos muros, según el capítulo 5 del libro de Josué, dice que en esa víspera se le apareció a Josué un ángel con una espada desenvainada. Y ese le preguntó, se aparece majestuosamente a Josué, y Josué le pregunta, ¿quién eres tú? ¿El que está con nosotros o el que está con ellos? Y el ángel le dijo, ni estoy contigo ni con el otro, yo soy el que te manda. Y Josué inmediatamente procedió y dijo, esto es un lugar santo, y se postró delante, porque era Dios mismo. Y le dice, en otras palabras, te estoy reafirmando que mañana va a ocurrir algo. Confía.
Josué tenía la experiencia militar. Josué había visto lo que era ser un líder de ejército. Pero esas murallas no se conquistaban con ejército. Se conquistaban en obediencia a Dios. Porque el mandato de Dios fue, dale vuelta. Y a la verdad es que suena bien ilógico esto. Dale vuelta, y dale vuelta, y dale vuelta. Y le voy a decir algo, cuando Dios está en el asunto, el hombre podrá cerrar las puertas con los grilletes más fuertes, con los candados más fuertes, pondrá los ejércitos más fuertes, pero si es de Dios, todo eso va a caer. El hombre jamás podrá ser lo suficientemente fuerte para frustrar el plan de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que creerle a Dios. Por lo tanto, actuar ¿qué? En fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Tiene que acción. La fe actúa. Y por último, mis queridos hermanos, no solamente aprendemos de que lo importante es la presencia de la fe y que la fe actúa, la acción de la fe, sino también cuál es la secuela de la fe. La secuela de la fe, de acuerdo a la imagen y a la ilustración que Jesucristo le comparte a los discípulos, dice que se va a desarraigar ese árbol, se va a plantar en el mar y lo va a obedecer. En otras palabras, mis queridos hermanos, hay resultados en la fe. Esa es la secuela. Hebreos capítulo 11. Por la fe José, esto. Por la fe Abraham, esto. Por la fe Moisés, aquello. Y así sucesivamente. Y luego en esa lista tan hermosa de héroes de la fe que le llaman algunos, que de hecho no es exhaustiva porque hay muchos más personajes, dice, y muchos otros también a través de la fe. Conquistaron reinos, hicieron grandes cosas. ¿Todo qué? Por la fe. Y yo le aseguro que la fe de un José no fue una fe de un tamaño, de un edificio rascacielos. Era fe. Fe. Como Elías dice en Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y oró para que no lloviese y no llovió. No dejemos que conceptos tergiversados de la fe nos maten la fe a nosotros. Escuche bien. Yo sé que muchos huimos a estos evangelios de la prosperidad y huimos a todo esto, pero yo he visto los dos extremos. Yo he visto el extremo de personas que utilizan la fe como si fuera un genio de la lámpara para que se dé todo lo que ellos les dé la gana que sea, que lógicamente eso no es bíblico. Pero algunos por huir de eso caen al otro extremo de que no confían en nada en Dios. No hacen actos de fe en nada. Nada. No toman riesgos en fe. ¿Por qué? Porque, yo no soy de esa teología. Pues te voy a decir algo, está bien. No sé de esa teología, pero sé bíblico. Y la Biblia me manda a creerle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sé bíblico, creerle a Dios. Por la fe, Hebreos capítulo 11. Por la fe, como bien dice el apóstol Pablo en varias de sus epístolas, porque dentro de nuestros círculos más ortodoxos solamente la fe, se ve la fe desde el punto de vista de justificación a la vez. Por la fe soy justificado y todo es justificado y eso es así. Pero no solamente me salvo por la fe, sino que yo camino en fe, confiando en el Señor. Porque de manera práctica, mis queridos hermanos, primero, las iglesias para crecer son retadas en la fe. Necesitamos tener una comunidad de fe dentro de la iglesia, de confiar en el Señor. Muchos han dicho, por ejemplo, en esta zona del noreste, me han dicho, pastor, levantar una obra hispana ahí, eso es imposible. Así me lo han dicho. Las obras hispanas allá en Nueva York, New Jersey, eso no va a funcionar, eso son natimuertos. ¿Sabes quién menos me lo dicen? Misioneros. Y yo le digo, ok, pues entonces quiere decir que es un terreno que humanamente es imposible. Me dicen, sí, pues por lo tanto es de Dios que estemos ahí. Porque si la cosa es ir a lugares donde es bien fácil hacerlo, óigame, así me vence. Los retos de la fe se dan en los lugares que aparentan más difíciles.
para que la gloria sea de Dios. Porque algo que va a impactar es que precisamente digan como dijeron con Israel como pueblo. Las demás naciones grandes decían, ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño haga grandes cosas? Pues la explicación era, ellos decían, porque nosotros le servimos al verdadero Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, cuando estas obras que estamos levantando hispanas, que de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los estudios de los pseudoexpertos, supuestamente están desahuciadas, pero cuando estas iglesias se levanten en el poder de Dios, qué bueno que entonces el mundo pueda mirar y decir, ¿cómo fue eso posible? Y nosotros como iglesia podemos decir a viva voz, Cristo lo hizo. Lo que simplemente hay aquí es un pueblo obediente que aceptó el reto. Y que nos tome 4, 5, 6, 10, 12 años, el tiempo que tome, pero se levantarán iglesias saludables para la gloria de Dios. Ahora recuerda que va a pasar esto y lo he visto en mi vida como plantador y ministro en 33 años. Tú aceptas el reto, lo haces y después todo el mundo lo quiere hacer. Pero gloria a Dios que lo hacen. No se atreven a hacerlo. No se atreven a iniciar. Pero después que está hecho el cake, todo el mundo se lo come, ¿verdad, Jennifer? No. Después que está hecho el cake, todo el mundo quiere un pedazo o gloria en eso. Y dice, no, yo fui el que le traje la harina a Jennifer. Yo fui el que traje el azúcar. Amor, cuando ya comenzó a hacer el cake, nadie creía. Decía, amor, eso no queda bien, eso queda desabrido. Y yo no sé, a lo mejor es una locura de ella. Pero cuando comenzaron, y comenzó entonces a ganar auge, ahora todo el mundo dice, yo fui el que le puse el azúcar a ella, seguro. Y yo fui el que le puso la harina. Prepárate. Sí. Porque yo lo he visto en el ministerio eso. Nadie se atreve a ser pionero, pero cuando tú lo haces, tú estás loco, no, estas son locuras de Pacheco. Pero cuando las cosas echan para adelante, él estuvo conmigo, yo lo ayudé en eso, sí, yo me acuerdo cuando yo estaba ahí. ¿Dónde? Yo no te vi. Pero nada, gloria a Dios. Y después me dicen, pero Pacheco, dale la gloria a Dios. Si yo se la estoy dando, lo que pasa es que tú estás aprontado, tú no hiciste nada aquí. También tengo que decir la verdad, no estabas aquí. Pero sí, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Y recordemos esto de la fe para ir culminando. ¿Cuál es la lección de fe? Lo primero es la presencia de la fe. Usted le cree a Dios. Recuerde, su fe no está condicionada a sus emociones ni a mis emociones, sino a la convicción preciosa que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestras vidas. La presencia de la fe. Usted y yo hoy estamos aquí declarando que Cristo es el Señor porque Dios ha puesto fe en nuestros corazones. Lo segundo es que la fe actúa. La fe no es una reflexión intelectual meramente, es una vida que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nos movemos y nos conducimos a nivel de comunidad de fe, de iglesia, pero también en el carácter particular como familias, como individuos. Dios nos ha equipado con la fe para enfrentar los desafíos de la vida. La vida es difícil. Con fe todo es posible. Y lo tercero es que recordemos lo lindo, la secuela de la fe. Al final, la fe va a prevalecer. Dios va a glorificarse. Como se glorificó en los personajes bíblicos, como se sigue glorificando en todos aquellos que se han puesto en las manos de Dios. Dios bendice y esa secuela es que precisamente va a haber resultados para su gloria. Tomará algunos más tiempo, otros menos tiempo, pero Dios siempre se glorificará. Dios es bueno. Eres bueno, 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 bueno.